Bien, a ver. Esto que dice Nadine, básicamente es, la respuesta a la pregunta es para ver si el modelo es válido. El coeficiente de determinación lo que me permite es, valga la tautología, determinar si el modelo es válido o no. ¿Qué estoy tratando de explicar cuando digo si el modelo es válido? Lo que dijo Nadine. O sea, la validez del modelo es qué porcentaje de los errores se explican con esta modelización y cuáles no. Si el porcentaje está dentro de lo aceptable, Martín, ¿de cuál porcentaje establece como parámetro? ¿Dónde está el 70%. importe, digamos? El 70. Entonces, bien. Si mi cálculo de R cuadrado es menor al 70%, léase 69, 23 o 48, cualquiera, el modelo no es válido, con lo cual no tendría sentido seguir haciendo ningún cálculo, excepto que así lo soliciten. Pero en principio siempre se atiende a saber si el modelo es válido o no, y después a dar el resto de las respuestas. No se anticipen ni Ok. se aceleren a tratar de responder los ejercicios sin antes calcular esto que les decimos, ¿sí? Porque sin el coeficiente de determinación yo no sé si el modelo es válido. Entonces voy a calcular cosas para algo que quizás no me va a servir, no es válido, no sirve, no puedo explicar las variaciones que puede llegar a haber. Entonces, siempre, primero que nada, el coeficiente de determinación, que según lo determinó Martín, y bueno, es un parámetro que establecemos, tiene que ser superior al 70%, ¿sí? Al 0,70. Si es menor, termina ahí el ejercicio, salvo que les diga, igual deben calcular, que nunca lo han pedido, no recuerdo yo, no sé vos, Dani, pero no lo han aclarado. Si no lo aclara y el coeficiente da menos a 0,70, no se sigue, se dice que el modelo no es válido porque R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, da 0,62, por ejemplo. Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? Profe, una pregunta, porque Martín dijo que cuando el modelo no es válido, vos no podés usar las rectas, pero si te piden el coeficiente de el otro, el R, vos podés decir que es directa e De inversa. correlación. Claro. De correlación. ¿Ese lo podés decir aunque el modelo sea inválido o te tomarían mal la respuesta? Es que lo del coeficiente de determinación es para analizar la regresión. O sea, las rectas. Exacto. No. ¿Queda claro? Okay. Vos podés luego analizar si las variables están correlacionadas, pero no podés Está hacer bien. un análisis de regresión con ese modelo. Ok. Una cuestión por ahí que tendría que haber arrancado diciendo y no arranqué porque lo di por supuesto. Voy a borrar esto del supuesto y voy a decirlo. Modelos de regresión y correlación hay un montón de muchos. Nosotros en la cátedra por programa solo vamos a ver uno, que es la correlación lineal simple. Entonces, las series de datos, la información que nos dan para analizar, nosotros la vamos a analizar con la herramienta regresión y correlación lineal simple. Ahora bien, que no sea válido el modelo de regresión y correlación lineal simple, no significa que no exista otro modelo estadístico que le sea válido. Solamente que nosotros, en la cursada, no los vamos a ver. Con lo cual, es este o este. ¿Sirve o no sirve? Pero quiero que sepan que hay más modelos. Si tuviese la materia, sería anual, por decirles algo, tal vez hubiese tiempo de ver más modelos y decir, bueno, entonces este no, pero probamos con el otro, opción A, opción B, opción C. No es el caso acá, que se tuvo que acotar el tiempo, mejor dicho, hacer compaginar el tiempo con el cronograma y se optó por dar un único modelo. Entonces, la validez del modelo, cuando hablamos del modelo,
es modelo lineal simple. ¿Ok, Nadine? O sea, tal vez este no, pero hubiese otros que sí. Solamente que nosotros no los vamos a ver, entonces no podemos contestar. Más allá de eso, lo que dijo Florencia es totalmente válido. Cuando hablamos de determinaciones, para la regresión, el R solito, que es la raíz cuadrada de B1 por B2, da otro tipo de información sobre cómo juegan las variables X e Y. ¿Ok? En cuanto a quién explica, o sea, qué variable, cómo explica el comportamiento de una variable el comportamiento de la otra. Martín habrá profundizado, nunca está de más leer, que no es una relación de causa-consecuencia, es una relación de dependencia e independencia, ¿no? Variable explicada, básicamente Martín usa esos términos, explicada y explicativa, si no me equivoco. Para ajustar la terminología, digamos, al docente, ¿no? Y nos manejamos con eso. Ahora bien, dicho esto, que es bastante importante, X explicada, Y explicativa, tenemos R2, R al cuadrado, perdón, coeficiente de determinación, y la otra cosa que Martín machaca hasta el cansancio y más, es el tema de dos cuestiones. No es lo mismo no tener el dato, carecer de la información, que el dato sea igual a 0. No sé si Martín les puso un ejemplo respecto de eso, estoy seguro que sí, porque lo explica siempre. Pero es importante que entiendan que una cosa es no tener el dato, es decir, ¿cuáles fueron las ventas del 21 de marzo del 2020 de, no existe más, pero sería del boliche Sobremonte, que ahora lo más parecido sería de Ananá? Entonces, respuesta, no tengo el dato porque Ananá estaba en cuarentena y estaba cerrado. Entonces, no poseo el dato. Que no es lo mismo que decir, Ananá abrió las puertas el sábado de la noche, reventó en total y no entró nadie. Ventas igual a 0. No es lo mismo haber participado del experimento y obtener el dato y que ese dato haya sido igual a 0 que no tener el dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿La diferencia? Y por último, no sé si Florencia vos querés hacer esta otra acotación que también siempre nunca está de más. Sí, más ¿Cuándo que nada, entendemos de extrapolar? exacto. Hay dos cuestiones que siempre les machacamos y les aclaramos que tienen que tener en cuenta al momento de resolver un ejercicio de regresión y correlación. Uno es lo del coeficiente de determinación y otro es que el análisis de regresión y correlación, perdón, de regresión no permite extrapolar. ¿Qué significa esto? Es que yo voy a tener una serie de observaciones de la variable X y una serie de observaciones o sea, las mismas observaciones donde vi la variable Y. Voy a tener que ver dentro de qué rango se encuentran estas variables porque no puedo hacer una predicción, no puedo estimar fuera de ese rango. Esto seguramente también se los han aclarado en la clase de teoría, y es que si me hacen una pregunta, pongámosle que nosotros hicimos la observación de la cantidad de mujeres y varones que concurrieron a un boliche, siguiendo con el tema del boliche, y las cantidades van entre 10 y 200. Si me preguntan cuál es la cantidad de varones que concurrirán en el caso de que concurran 250 mujeres, ahí no puedo estimar porque está fuera del rango de observación. ¿Sí? Entonces son dos cuestiones que tengo que tener en cuenta. Por un lado, el coeficiente de determinación, y por el otro lado, ver qué rango abarcan las observaciones que yo tengo y permitirme estimar dentro de ese rango. Cualquier pregunta que me hagan donde la variable adopta un valor fuera del rango observado, ahí no tengo que dudar en responder que no se puede estimar. ¿Por qué? Porque el modelo solo es válido dentro del rango de las observaciones originales. No me va a permitir extrapolar, cosa que sí me va a permitir hacer el análisis de series cronológicas, que lo vamos a ver la clase que viene. En principio, cuando analizo el análisis de, valga la redundancia, la regresión,
tengo que ver ese rango. ¿Para qué? Para no permitirme extrapolar, no lo puedo hacer. Entonces, esas dos cuestiones tienen que estar bien claras al arrancar el análisis y cualquier ejercicio que ustedes hagan, y no tener miedo a poner no se puede estimar, pero siempre fundamentando por qué no se puede estimar, ¿sí? Creo que eso igual lo aclararon en la teoría. Ahí Yo vi que tengo, ingresaron 2 alumnos más, perdón, Nadine, Mara y Joel. Si quieren prender la cámara, sería de una grandiosidad poco vista. Y si necesitan hacer alguna consulta, se desmutean y consultan con libertad. Sí, Nadine, oímos. algo que me confunde un montón es cuando haces los ejercicios, vos armás tu cuadro, ¿no? Y vos generalmente usamos la recta 1, que I es la variable explicada y la explicativa sería X, ¿no? Si a mí en el ejercicio me dan datos de la variable I, que yo la tengo como variable explicada, ¿yo tengo que usar la recta en donde I sería la explicativa? ¿Cómo sé yo si uso la recta 1 o la recta 2? Depende del dato que me dan. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. El tema es que te están preguntando. Mira, ahora mantén tu mente retenta a la pregunta. Vamos al ejemplo 1. ¿Viste? Vamos a trabajar como, para los que no estuvieron en la clase pasada, nosotros vamos a trabajar siguiendo el orden de la guía, barriendo todos los ejemplos para seguir un orden. Entonces, a medida que vamos preguntando, ustedes van haciendo, es una suerte de debate conducido. Para contestar la pregunta de Nadine, vamos a ir con el ejemplo 1. Básicamente, lo que plantea es una observación en una N cantidad de días sobre turistas en una heladería. Y la clasificación de turistas es en niños o adultos. Ahí no hablan de X e Y. Entonces, el analista va a elegir qué variable es X, qué variable es Y. Y va a confeccionar el cuadro de trabajo en consecuencia. Generalmente en los exámenes es así. No le van a decir, entendiendo que X es trigo e Y es soja. Usted elija. Lo importante no es cuál es X y cuál es Y, sino que al momento de determinar cuál va a ser tu X y cuál va a ser tu Y, después contestes en consecuencia. Lo mismo con la aplicación de las rectas. Hay una primera recta de regresión y una segunda recta de regresión. La primera recta de regresión, por convención, es la que tiene el formato de Y igual a más menos BX. Por convención, la segunda recta de regresión se expresa como X igual a más menos B de Y. ¿Ok? Entonces ahí te quedan las dos ecuaciones, la primera y la segunda recta de regresión. Se llaman rectas porque la función matemática es de primer grado y la gráfica es una recta. Cuando esto lo llevan a un par de ejes cartesianos, generalmente, perdón, estoy leyendo. Pobre. Tenemos una alumna que está con compu usurpada y es lo que hay. Mara, te entendemos. Sabemos lo que es la virtualidad. Pero bueno, en este caso, siendo así, solo vos escribí la consulta. El resto, digamos, nosotros tratamos de manejarnos con las consultas verbales. Pero bueno, si Mara está sin ningún tipo de accesibilidad, escribí y tratamos de estar atenta al chat. Retomando con lo de Nadine. Entonces, son rectas porque son funciones matemáticas de primer grado. Cuando se pida gráfico o cuando tengan que determinar algo en virtud del método gráfico, van a encontrar en el par de ejes cartesianos ambas rectas graficadas. ¿Sí? La primera recta y la segunda se grafican en el mismo eje cartesiano. Y en el mismo eje también se grafica algo más. ¿Alguien sabe qué se grafica además de las dos rectas? No me apabullen contestando todos juntos. Tanta alegría seguida me va a hacer mal.
Pueden mirar el apunte, no hay problema, no nos enojamos. Martín, ¿les hizo alguna mención de gráfico de rectas? ¿Hizo algún comentario sobre que las rectas se grafican? No sabe, no contesta. Porque en un momento dijo que el ángulo, como depende si el ángulo era muy grande entre las dos rectas o muy chiquito, era la relación fuerte o menos fuerte. Está bien. Bueno, vamos a ver. Esto acá me sale la maestra Ciruela. La directora jubilada, sepan disculpar. Niños, lean los textos. O sea, Martín da una clase. Si Martín le parece que no se le ocurre, que no tiene ganas de contarlo del gráfico, ponele. Tienen una bibliografía, la tienen que leer. O sea, no está ahí para sumar páginas en la biblioteca virtual de nadie. Dicho esto, y dicho que Martín usó esta vez el tema de los gráficos como disparador de otras cuestiones, se los contamos como para que el dato quede, porque de hecho uno de los puntos pide que se grafique en el ejemplo. Y no podemos graficar virtualmente, así que va a quedar expresado en esto. El gráfico, cuando habla de graficar, lo que se grafican son, en el mismo par de ejes cartesianos, la recta 1, la recta 2, como rectas, y luego como puntos que no se unen los valores dato real, ¿sí? Son el par de valores, ¿sí? 5, 10 es un par de datos, se grafica en el eje como 5 de X para 10 de Y como un puntito. Entonces, todos esos pares de datos se grafican en el mismo eje. Quiere decir que un eje va a tener tres cosas. Los puntos que representen cada uno de los pares de puntos de los datos reales, la recta 1 y la recta 2. ¿Ok? Todo en el mismo gráfico, lo más prolijo que se pueda, porque se complica después la lectura. Perdón, Dicho el gráfico donde ponemos los puntos de las observaciones se llama gráfico de dispersión. Y eso es lo que refleja lo que nosotros observamos. En este caso puntual del ejemplo número 1, va a reflejar todas las combinaciones de turistas adultos y menores que concurrieron a la heladería durante esos 7 días. Creo que son 7 días, ¿no? Entonces van a tener 7 puntos en el gráfico de dispersión. ¿Sí? Y los puntos no se unen, ¿sí? Son puntos sueltos, no se unen, no se traza nada en el medio, quedan los puntos sueltitos ahí, floating ball en el gráfico. Sí, ¿cómo está? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta del ejemplo 1? Creo que hay video de este ejemplo, estoy casi segura. Pero... Sí, es el ejemplo más completo que hay sobre el tema. En este ejemplo ven todo lo que podemos llegar a saber o lo que tienen que saber de regresión lineal, digamos. ¿Sí? Les van a pedir que hagan todos los cálculos para poder determinar las dos rectas de regresión. Eso no es más que aplicar fórmulas y vuelvo a insistir, en esta modalidad virtual donde tienen el Excel a mano, no se la tienen que aprender de memoria, es algo a favor, digamos, más a favor para ustedes, no tienen que saberse la fórmula de memoria y es simplemente saber calcularla. Lo más importante y a lo que van a apuntar al momento de evaluar es que ustedes sepan interpretar estas rectas que determinan y que sepan, otra cosa que les quiero aclarar es diferenciar los distintos coeficientes que pueden llegar a tener que calcular en el transcurso de este ejercicio. Por un lado, el coeficiente de regresión, que es el coeficiente b que determinamos para la recta de regresión, luego el coeficiente de determinación, que es r al cuadrado, y más adelante vamos a ver el coeficiente de correlación, que es la r sola. No se mezclen entre estos tres coeficientes porque son los tres distintos y expresan distintas cosas, y se interpretan de distinta manera, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta del ejemplo número 1? Me está agarrando un ataque. Es el único que hay. O sea, hay dos. La unidad está
constituida por dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Si en este momento decimos que del ejemplo 1 no hay preguntas, se acabó regresión y correlación para variables cuantitativas. Lo que pasa es que Porque también Martín está, les habrá explicado. perdón, está el video, capaz que está muy bien explicado en el video. Gracias, lo hice yo. No, fuera de chiste, es un ejercicio, es un ejemplo que está bien desarrollado y que no, digamos, con la explicación del video quizás les alcanzó para entenderlo. Quiero creer que es por eso y no porque no vieron el ejercicio. No, no me den esos sustos. Confío porque veníamos bien hasta la clase pasada. Martín calculo que habrá explicado por qué esta guía tiene dos ejemplos. No es lo mismo una variable cuantitativa que una variable cualitativa. Se aplican distintas herramientas. Entonces, el análisis de correlación y regresión tradicional que acabamos de ver, ¿sí? Con B, con R cuadrado, aplica a variables cuantitativas. Cuando la variable no es cuantitativa, no se puede aplicar. Entonces, surgen dos herramientas cuando la variable es cualitativa. Una no se da, que es el coeficiente de Joule, pero cuando la variable es cualitativa, sujeta a ser ordenada cardinalmente de alguna manera, ¿sí? Yo la puedo ordenar, darle jerarquía, surge el ejercicio número 2, que si bien es una variable que no es cuantitativa, al ser sujeta de ordenamiento, se le aplica un coeficiente que es el de Spearman. Martín habló de ese tema, ¿correcto? Entonces, el ejemplo 2 habla de una agencia de turismo, si no me equivoco, y una calificación sobre los servicios, pero no como estaríamos acostumbrados con una variable continua cuantitativa, sino que habla de excelente, regular, bueno, muy bueno. Pero si bien es cualitativa, eso se puede rankear, digamos, se puede hacer un ranking y ordenarla. Cuando yo puedo hacer eso, entonces puedo hacer una correlación por rangos. Tema del ejercicio 2, correlación por rangos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Entendiendo que el silencio en derecho es la manifestación tácita de la voluntad, si nadie pregunta nada, se da porque todos entienden. Dicho esto, ahora igual le vamos a dar como un minuto de reflexión, se acabó la clase. Entonces, dicho esto, de se acabó la clase, Última oportunidad. Claro, este es el momento, digamos, en las películas yanquis es cuando te dicen, hable ahora o calle para siempre. O si alguien se opone a la boda o cosas de ese tenor. Profe, yo lo del coeficiente de Spearman lo entendí y el ejercicio 2 lo entendí y de los propuestos no llegué todavía a ser de estos, de lo de Spearman, pero solamente llegué a leerlo porque no lo hice al 2.1, que te pide hacerlo por los dos coeficientes. Y creo que me había trabado en cómo plantear cómo plantear el coeficiente de Spearman con todos estos números. Como que en el 2.1 me trabé. Igual nada, tengo que rendir recuperatorio mañana, estoy haciendo ejercicio del otro tema y ya estoy media quemada, entonces no sé bien qué era lo que no me acordaba. No, básicamente en el coeficiente de Spearman lo que permite es calcular de las dos variables que vos tenés la variación que hay o el desvío entre el valor de una variable y el valor de la otra. O sea que si tenés dos variables numéricas, que en este caso es notas en práctica y en teoría, creo, haces el desvío
Y ese desvío de cada uno de los valores, haces la sumatoria, creo que es por 6, pero no cambia, digamos, vos tenés que listar las notas que obtuvo el estudiante por la práctica y por la teoría y calcular la variación que hubo en cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, estudiante 1 en la práctica se sacó un 8 y en la teoría se sacó un 9. ¿Cuál es el desvío entre esas dos notas? 8 menos 9 menos 1. Lo vamos a poner en positivo. Todos esos desvíos en valores absolutos son los que después te permiten aplicar la fórmula de Spearman, que son los únicos datos que vas a necesitar para calcular Spearman. Vas a necesitar los desvíos y n, que n en este caso son la cantidad de estudiantes que analicé, que son 10 estudiantes. Con Claro, eso o sea, ya... entonces, Sí. digo, o sea, en este sería para visualizarlo con el ejercicio 2, sería que en vez de A, B, C, D, o óptimo, excelente, sería no, en vez de A, B, C, D, las letras, sería del 1 al 10, y las notas sería X, Y e I. Exacto. Que ahí saco el D. Ah, listo. Y también Está vas a bien, tener que entonces. calcular el coeficiente de regresión lineal con la fórmula... Perdón, Buscando las rectas. el coeficiente de correlación, perdón, el coeficiente de correlación lineal, o sea, R, con la fórmula que ya viste anteriormente. Y ahí vas a poder comparar. Te va a dar lo mismo. Te estoy haciendo un spoiler, Art. Te adelanto, te va a dar lo mismo. ¿Sí? Pero sí. porque lo hagas por un lado o lo hagas por el otro, el resultado va a ser el mismo. Son dos formas de calcularlo. A eso apunta el ejercicio, a que veas las dos formas que podés utilizar para analizar la correlación. Pero tengan en cuenta que cuando la variable es cualitativa, la única manera que yo puedo analizar la correlación a través del coeficiente de Spearman es si la puedo ordenar. Si puede ser que lo que observo puede ser ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Por lo general es de menor a mayor, ¿sí? Si no lo puedo ordenar, entonces ya ahí, por ejemplo, analizo los días, soleado, lluvioso, y es medio complicado ordenarlo. Ahora, si analizo la valoración o la crítica a una película de cine, desde pésimo a excelente, eso sí, esas valoraciones, que si bien son cualitativas, las puedo ordenar, me van a permitir analizar la correlación a través del coeficiente de Spearman. ¿Sí? Pero básicamente este ejercicio apunta a eso, a que calcules la correlación por los dos métodos. ¿Queda claro? Sí. No sé si hay alguna duda más. Javier, ¿algo? ¿Consulta? No, Javier. Mara, No. Joel, muy bien. Jimena. Jimena. No. No, muy bien. No. Bueno, dicho esto, hoy... Ah, espérate que alguien escribió, un momentín. No, dice que los ejercicios los entendió. Muy bien. Bueno, yo tengo un par de dudas, pero de algunos propuestos. ¿Cómo qué propuesto? Decime. Por ejemplo, el propuesto número 8. Sí, pero no, decime qué dice. Perdón, dice, para un conjunto de explotaciones agropecuarias se ha recopilado la siguiente información referida al número de tractores empleados y los gastos por riego artificial. Y te pone cantidad de tractores y los gastos en riego, perdón. Y dice, estimar el número de tractores que se correspondería con un nivel de gasto de 1.545. Bueno, yo ahí armé el cuadro, digamos, N6, saqué, bueno, la esperanza de cada uno, y armé las rectas. Armé la recta 1 y la recta 2. Pero, por ejemplo, en el que dice, para un nivel de gasto de 1.545, me está hablando de
los gastos que serían la I, me da, digamos, la I. Sí. Entonces, yo usé, usé la recta donde I es la variable explicativa. O sea, X igual a esa forma, digamos. Para reemplazar 1545. Sí. Y eso me dio 45 y el resultado da 46. ¿Pero por qué? Ay, pero a mí no me da 45. ¿Cuántos decimales usaste? Y casi todo lo hice con 4 decimales. ¿Cómo te queda la recta de I? La de I me queda 645,90 más 19,0968 de X. A mí no me da 6,45. Pero... Me da 6,48. Claro, bueno, Con acá 91. Y si uso la recta, y ahí yo tengo que usar la recta I o la recta que X igual. Si me está dando Es el que valor de volvemos gasto. El tema es cómo definiste vos las variables. Para vos, tractores, ¿es X o es Y? Para mí, tractores es X y la Y sería los gastos. Bueno, yo lo hice al revés. Para mí, tractores es la Y y X es el gasto. No, no va a haber problema. Lo que pasa es que no tengo, o sea, las fórmulas no nos van a dar igual, claramente, entonces. No, igual, A mí me da... igual acá, por ahí estoy viendo ahora que habré hecho mal acá yo. Porque en el Excel hice el diagrama de dispersión, o sea, que te hace la fórmula y todo, y me da 19,097 Sí. más 648,91. Ahora sí. Sí. Igual es la recta Y igual X. Por eso, volvemos a lo mismo. Si X, o sea, hay que ver qué definiste. Volvemos a lo mismo. Para mí, X son pesos. ¿Ok? Sí. Entonces, la segunda recta de regresión mía es X', X sombrerito, X acento circunflejo, diría Martín, es igual a 648,914 más 19,097 de Y. No, entonces Y la ahí primera estoy recta de errando algo. regresión es que le erraste al cálculo, porque si Excel te calculó la recta con 6,48 y vos manualmente por tabla te dio 6,45, le erraste al calcular algún valor, al cargar los valores. Hay un error de data entry, ¿entendés? A ver, o sea, igualmente igual yo te me lo manejé digo, para hacer las rectas, me manejé igual con los valores del cuadro. Yo en el cuadro tengo puesto XY menos MX por Y menos MI, la sumatoria de eso, o ¿cuánto sea, te dio la media de X? la media de X me dio 30,16. ¿Y la media de Y? 1225. Las medias están bien. Ahora, vuelve la mula al trigo. Si estamos hablando de esto, estamos hablando de que vos estás buscando para un valor en pesos. O sea, vos pusiste que X es igual a 1545. Sí. Estás reemplazando X. Entonces, X es pesos, no tractores. No, habías dicho que X sea tractores, ¿o no? Yo tengo que Claro, X, por eso. eso me confunde. No entiendo esto. Vos tenés que ver cuál es O sea, tu ¿Cómo armaste la variable. tabla? Claro, ¿cuál es tu X y cuál es tu Y? bien, yo mi X son la cantidad de tractores y mi Y los gastos en riego, perdón. Bien. ¿Y qué Y te yo, está pidiendo el ejercicio? Número de tractores que se correspondería con un nivel de gastos de 1545. O sea, yo a partir de ahí tengo que
a partir de eso yo defino cuál sería mi X y cuál mi Y. Nadine, si vos me decís que MX, es decir, la media de X, te dio 30, por los datos que tenés, tu X, vos tomaste que tu X son tractores. Claro. Si vos haces la media... Vos me decís como que acá cuando me dice el número de tractores que se correspondería con un nivel de gasto de 1.545, automáticamente yo hago que X sea lo que gasta y que la variable explicada sea la cantidad de tractores. ¿Sería así? Claro. O sea, digamos que tengo mal el cuadro, tengo que hacerlo al revés. Va a cambiar la X por la Y, digamos. Por lo general, cuando nosotros buscamos asignarle X o Y a tal o cual variable, por lo general miramos qué es lo que está preguntando el ejercicio. ¿Para qué? Para que la variable Y sea eso que me está preguntando, o sea nuestra variable estimada, explicada. ¿Y cómo Mirá, puede ser ¿cómo que decirte, acá... Nadine? Lo más importante es la coherencia. Sí. Vos vas a poder responder igual, pero vas a tener que usar la otra recta. O sea, lo importante es, como armás la tabla, te van a dar Sí. las rectas. A vos, que tal vez es distinto de cómo le van a dar a Mara. ¿Ok? El asunto es, después tenés que usar la recta que corresponde según tu cuadro para poder responder adecuadamente la misma cuestión. Ajá, o sea, porque nosotros no entonces, estamos obligando a hablar el cuadro, perdóname, así cierro la idea. Como sí. nosotros no obligamos, no te decimos que tal variable es X y tal variable es Y, vos podés construirlo como quieras. Lo que sí te vamos a obligar, entiéndase en comillitas, es a que seas coherente con tu armado de tabla. Entonces, ¿qué recta vas a usar? No sé, porque no sé cómo armaste la tabla. El asunto es armar la tabla, sacar las rectas y usar la recta que tenés que usar para contestar la consulta. ¿Me Claro, explico? pero Ahí, sí. Mara está escribiendo y espera que voy a leer lo que dice Mara. Como dice estimar tractores, y vos te está escribiendo a vos, Nadine, entonces por eso lo leo. Perdón, ¿no? Como dice estimar tractores, y vos tenés a tractores como X, lo que buscas es una X, entiendo yo. Te da el dato de gastos como Y, entonces usar la recta de Y en la fórmula. Pero, y yo, por ejemplo, ¿no? Que puedo armar el cuadro como yo quiera o no. Sí. Digamos. Sí. O sea, después lo lógico va a ser qué recta uso. Exacto. Donde la variable explicada Entonces, sea la que vos estás buscando determinar el valor. eso. Entonces, acá yo armé el cuadro de esta manera. Yo puse que X y son tractores y que Y son los gastos de riego. Como a mí me da los gastos de riego, yo fui a la recta número 2, donde Y es la variable explicativa. Entonces yo puse X es igual a menos 0,27,29 más 0,0469 de los 1.545 pesos que me pide. Y eso me dio 45 Sí. tractores. Perdóname, es menos 27, ¿cuánto? 29. Menos 27,29. También, ahí tenés un tema con los decimales. Pero digamos que Pero esta está bien forma el de concepto. yo planteármelo, Sí. está bien. Está bien, Ok, eso sí. eso era. Vos tenés que ser coherente con la tabla como lo armás y después usar de las rectas la que tenga como variable explicada la que vos estás buscando determinar. Después, Bien, seguramente hay un tema en decimales que hace que te dé distinto el valor. perfecto, entonces, está bien. Y ahora una pregunta más. Esto es lo que yo le entendí a Martín. Para no extrapolar, siempre es con la variable explicada, ¿o no? No, perdón, la explicativa. Me fijo. O sea, a mí me dan un valor para que yo me fije. Siempre Sí. ese valor no me fijo que sea una extrapolación con esa variable, o sea, la Exacto. explicativa. Sí.
No importa, o sea, no me tengo que confundir de que es la otra variable. No, porque vos el dato que te dan es el que no tiene que estar extrapolado, no tiene que estar fuera del rango. En este caso, puntual, los 1.545. Los 1.545 pesos tienen que estar dentro del rango de las observaciones, que por lo que vemos van desde 800 hasta 1.700. Entonces Claro, estamos dentro está del bien. rango. Después, el valor que te dé es otra cosa, pero seguramente va a estar dentro del rango también, ¿no? Pero a lo que vos apuntas es a eso, a fijarme que dentro del rango están esos 1.545. Si eso está dentro del rango, adelante, podés seguir. Bien, ok, perfecto. Bueno, y si alguien no tiene una duda, en el ejercicio 9 también me pasó algo parecido, pero bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Perdóname, ¿el 9 cuál sería? El 9 dice, en una empresa los gastos de mantenimiento de rodados y el número de pedidos entregados fueron gasto de mantenimiento, bueno, y número de pedidos. Dice, si se estima que el número de pedidos para el próximo periodo estará en el orden de los 70, ¿cuál será el nivel de gastos esperado? O sea, ahí estaría extrapolando, ¿no? Yo en este puse, por ejemplo, que los gastos en mantenimiento eran, bueno, 100, 120, hasta, del 100 a 124. Y mi I puse que eran los números de pedidos. Pero mi I va de 40 a 60, y acá me dice el orden de los 70. El número de los pedidos para el próximo periodo dice orden de 70. ¿Eso sería extrapolar? Usé la recta 2 también, de la forma que lo planteé. Vos llegaste al número. La consulta es teórica. Claro, o sea, llegué al número que me dio 124,44 y dice que da 124,50. Pero después me quedó la duda porque, o sea, el 124,50 dice, ¿cuál será el nivel de gastos esperado? El último número, Si vos digamos, me de los preguntás, gastos. ¿entendí? Si vos me preguntás a mí, planteado como está el ejercicio así, yo hago la cuenta, le pongo que da 124,50 y te digo, fundamento, más allá de que te dé esta previsión, estaría extrapolando. Sí. Ok. Digamos, si quieren, se lo podemos consultar a Martín, pero a mí me da que estamos hablando de fuera de rango. Sí, para mí la respuesta tendría que ser, para mí hay un error en la respuesta del propuesto. Tendría que ser, no se puede determinar por extrapolación, pero bueno. Claro. Yo, llegado el caso, para no complicarse en situación de parcial, no estresarse, si lo quieren dejar indicado Claro. el valor que daría, pero no se olviden de poner que por fundamento teórico estaríamos yendo más allá de lo que el modelo permite, porque se estaría extrapolando. Por lo menos así lo veo yo. Había un programa que decía mucho tiempo eso y ustedes no habían nacido. ¿Algo más? Yo tengo 2 dudas más. Bueno, dale, sos la única, Nadine, aprovecha. No volverá a ocurrir. No, en el punto 6 dice, si la primera recta te da la primera recta de regresión y dice, los valores observados de X te da todos los valores de X. Bueno, Sí. el punto 1 te dice determinar la segunda recta, ese me dio bien, pero después dice determinar los valores de Y. Y la verdad que no se me ocurrió bajo ningún punto de vista cómo sacar los valores de Y. ¿Cómo no se te ocurrió? ¿Cómo determinas los valores de Y?
¿Cómo puedes determinar los valores de y? O sea, reemplazo en X. Exacto. O sea, ¿qué tengo que reemplazar? Los valores que me dio... Vos tenés la separados de primera recta de regresión, que es y igual a 4x más 2, y tenés los valores observados de x, que son 6, 8, 11, 12 y 15. Te dice determinar los valores de y, entiendo, para esos valores de x. Y estimados. Reemplazás x por cada uno de los valores que adopta x y te van a dar los valores ajustados. Ah, ok. No, ahí se me mezcló con que no podés, eso de que no podés despejar de una recta, entonces pensé que no se podría. Igual no se me ocurrió por eso. Bueno, y eso ya lo entendí. Y el punto 4, no entendí el punto 4.6. Que dice, se tienen los siguientes datos referidos a la producción y costos de una empresa. Que lo busco. Dice, bueno, confeccionar el diagrama de dispersión, hasta ahí todo bien, te da las unidades y costos totales. Pero después dice, de encontrar el punto de cobertura donde las ventas igualan al costo total, precio por cantidad igual a costo variable por cantidad más costo fijo, si el precio unitario es de 140 pesos. Y ahí no supe qué hacer. A vos la fórmula te lo da para arrancar. O sea, el ejercicio te arranca diciendo que vos tenés que buscar el punto de equilibrio. No sé si ustedes lo vieron en economía. Punto de equilibrio cuando las ventas equivalan a los costos. Y ahí te dice, perdón, precio por cantidad, igual costo variable por cantidad, más costo fijo. Está escrito ahí, la formulita, digamos. Sí, eso sí. Precio por cantidad, Bien, bueno, entonces eso lo puse, precio por cantidad igual a costo. Bien, ¿Cómo? partimos de ahí entonces. Partimos de ahí. Ese es el Ajá. punto de arranque. Bien. ¿Qué otro dato te dice el enunciado? El precio unitario es de 140. Quiere El precio decir unitario que es sí. la letra P, que es el precio, lo vamos a reemplazar por 140. Porque me lo dice ahí. Y tengo los costos fijos del punto anterior. Bien, tengo el costo fijo del punto anterior. ¿Y qué otra cosa tengo? ¿Qué era X? En mi cuadro yo puse que X... A ver. Unidades yo puse que era X. ¿Y qué era? Los costos totales. ¿Y cómo se conforma el costo total? Unidades. No, el costo total. ¿Cómo te quedó la fórmula de Sumando. costo total? ¿Cómo te quedó a vos la fórmula de I? La fórmula de I me quedó igual a 1364,68 más 119,43 de X. Muy bien. Si el costo total, si tu ecuación de costo total es costo fijo más costo variable, me dijiste que el costo fijo lo tenías del punto anterior, el costo fijo para los otros oyentes es la ordenada del origen. Cuando Sí. la producción es igual a 0. Quiere decir que el término independiente, o sea, A, es mi costo fijo. Por ende, mi costo variable va a responder al segundo término, B de X. La pendiente. Exactamente. Con lo cual, también podemos reemplazar este otro término. Vamos a quedarnos en 140 por cantidad, igual a 119,429 por cantidad, porque al fin y al cabo Nadine nos dijo que X era la cantidad,
más el costo fijo que era 1.364,76. Y ahí nos queda una ecuación de una sola incógnita. Ok. Ahora sí. Très bien. Bueno, y hasta ahí Bueno, llegué yo. niños. Si hasta acá llegó Nadine, Ya más no puedo. ya me habían confirmado que no tenían nada cuando preguntamos. Nos vemos la semana que viene, que van a ser las últimas 2 clases de series cronológicas. Ambas dos, o sea, la clase se va a dividir en A y B. Digamos, la próxima es la mitad del tema y la última, estacionalidad. Seguramente Martín de las componentes principales en la clase de teoría, pero explique seguramente tendencia y ciclicidad a profundidad, y sobre esos temas vamos a trabajar el próximo viernes, dejando el último tema, la última componente sistémica, que es estacionalidad, que seguramente Martín la va a trabajar en su última clase teórica, y vamos a ver el resto de los ejemplos en la última clase. Y se libraron de nosotras, por lo menos se libraron de mí. Por hoy estuvieron tranquilos. Espero que, bueno, que hayan podido ver todos los videos, que no tengan, ya saben que cualquier consulta que puedan llegar a tener adicional la canalizan por el foro. Por ahora no vi ninguna consulta. Y bueno, sí, como dijo Dani, la clase que viene vamos a ver series cronológicas y vamos a seguir avanzando en el cronograma. Si no hay más dudas, más que las que tuvo Nadine, que fue la única que tuvo dudas hoy, damos por finalizada la clase. Que tengan un muy buen fin de semana. Listo. Chao, chicos. Chau, chau. Chao, Ana. Chao, Flor. Chao, chao. Chao, nos Buen vemos. fin de... Chao, Mara. Gracias. Chao, chao.